Y a propósito del tema de la paz, vamos a saludar a Carlos Antonio Lozada, profesor en su momento, obviamente formó parte de la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hoy senador de la República, fue vendedor ambulante, fue vendedor de cobijas, creo que fue profe de sociales, si no estoy mal, bueno, profesor, o de pronto me equivoqué, bueno, pero combatiente y bueno, hoy está como reincorporado, trabajando fuerte por el tema de paz. Senador Carlos Antonio Lozada, reciba un cordialísimo saludo. Bueno, muy buenas noches para todos y todas quienes estén conectados. Saludarlos y, bueno, agradecerles la invitación. Estamos aquí atentos pues a responder las inquietudes e intercambiar un rato de conversación amena con ustedes. Profe, senador, tenemos que empezar hablando, reiterando el saludo, por supuesto, hablando de la victoria importante que han conseguido ustedes en materia política el pasado 20 de julio con la designación de la senadora Sandra Ramírez como segunda vicepresidenta del Senado de la República. Sí, efectivamente es un logro político muy importante del partido, de todos los partidos y movimientos que desde el Senado y el Congreso de la República han estado apoyando el acuerdo de paz, y es también un reconocimiento al trabajo que ha estado haciendo la bancada nuestra y de alguna manera también un mensaje muy importante que quienes respaldaron esta candidatura quieren enviarle a la militancia del partido en un momento realmente muy duro y muy crítico, en la medida en que hemos venido siendo sometidos al asesinato sistemático de nuestra militancia. Ya sumamos 219 hombres y mujeres firmantes de la paz que han sido asesinados en estos 3 años luego de la firma del acuerdo. Para nosotros es muy importante, digamos, ese respaldo que obtuvimos en el Senado de la República para que Sandra llegara a ser parte de la directiva, más allá que, como es apenas natural, en ese escenario hayan todavía personas que, producto de su sectarismo político y su fanatismo, no quieran ver, digamos, en este nombramiento un avance importante de lo que es el proceso de reconciliación en Colombia. Senador, volvámonos un poquito. Bueno, ¿cómo ingresó usted al tema de las FARC? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Tengo entendido que vivía en Bogotá. Sí, efectivamente yo vivía en Bogotá, en el barrio Ciudad Berna, cuando en 1978 tomé la decisión de ingresar a la guerrilla. En ese momento yo estaba estudiando bachillerato nocturno en un colegio distrital, el Colegio La Merced, y militaba en las filas de la Juventud Comunista. Esa es la circunstancia y el momento, digamos, en que tomamos la decisión. Ese año, en ese entonces, digamos que había un proceso creciente de movilización social. El año anterior a mi ingreso a la guerrilla se había desarrollado el paro cívico del año 77, que es un momento histórico, yo diría solo comparable con la movilización que vivimos el año pasado en el mes de noviembre. Han sido 2 momentos realmente muy importantes de movilización, y en ese marco y en ese contexto pues tomamos la decisión de ingresar a la guerrilla. ¿Qué tan cierto es? Lo estuve leyendo, no sé si es cierto el tema del periódico, que usted se dio el lujo de vender cobijas frente a un batallón, estando en la guerrilla, como parte del proceso de inteligencia guerrillera. Sí, eso es una anécdota realmente cierta. Estuvimos con Romaña, los dos, haciendo un trabajo de inteligencia, de reconocimiento, digamos, aquí en la ciudad de Bogotá, y para eso estuvimos vendiendo cobijas en el suroriente con Romaña en una ocasión. Pero, senador, usted también hizo parte de esa fallida negociación del año 2000 en el Caguán, con el gobierno de Pastrana. En San Vicente del Caguán, allá yo lo conocí a usted cuando nos enviaron a los profesores. 3.000 profesores estuvimos a usted lo vi exactamente en San Vicente del Caguán cuando estaban entregando
las tarjetas de prensa, unas verdes por ahí, aún la tengo de recuerdo, y eso está chistoso, le voy a robar un minutico para contar la anécdota. Claro. Nos recoge un Contrasuila y nos lleva hasta Neiva, pero se mete por Valsillas, por el lado de Valsillas, un tinto supremamente súper espectacular, y ese bus ande por esa trocha. Bueno, llegamos a San Vicente del Caguán, cuando nos bajamos estaba el comandante Carlos Antonio Lozada de Barba, bueno, con todo su equipaje militar, pues, y le pregunto, esa es siempre nos hemos reído de esa, comandante, ¿dónde es que quedan Los Pozos? Me dijo, a 15 minuticos, y nos subimos en un carro gas, y esa vaina ande, mi hermano, como 2 horas, y eso parecíamos en una pista de camper cross, y me di cuenta que llegamos fue porque estaban las pancartas con avisos en inglés, en español, bueno, y estaba todo el tema internacional. Cuando fui, estuvo este pintor de las patillas súper anchas, ¿cómo era que llamaba? ¿Obregón? No era Obregón. Bueno, se me olvida, esa vez que estuvimos, no. Pero fue una anécdota bacana. Claro, además la oportunidad también de, digamos, después de tantos años, se puede hacer un comparativo con lo que fue la negociación que tuvo feliz término con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo, digamos, qué paralelo puede hacer usted esas 2 fases, senador? Bueno, no, fueron 2. Yo parto de lo siguiente, cuando hablamos de este tema, digo que no fueron procesos distintos. Por lo general se habla, por los estudiosos de estos temas de las negociaciones, de que el proceso del Caguán, que el proceso de la Uribe, que el proceso de Tlaxcala, de La Habana. Yo digo que es un mismo proceso, es un solo capítulo de conversaciones entre la FARC y el Estado colombiano. Esos capítulos estuvieron obviamente separados por décadas de guerra cada uno de ellos, pero si el conflicto es uno mismo, pues también ese es uno mismo el proceso. Ahora, claro, esos capítulos tienen diferencias profundas. La primera de ellas es que el momento del Caguán es un momento en el que nosotros estamos en el pico más alto que logramos a nivel, digamos, del desarrollo militar, y en la confrontación se da, digamos, en esas circunstancias. Habíamos logrado darle una serie de golpes muy duros a las fuerzas militares. Habían más de 600 militares y policías retenidos como prisioneros de guerra. Es decir, era una situación totalmente distinta. Luego de eso, pues se viene todo lo que fueron los 12 años últimos de la confrontación, que fueron realmente muy duros. El Plan Patriota. El Plan Patriota, correcto, el Plan Colombia y su expresión, digamos, militar, que fue el Plan Patriota, en el cual el Estado, con asesoría, con recursos, con tecnología, con la conducción operacional por parte del Pentágono norteamericano en el desarrollo de ese plan, hizo todo el esfuerzo por acabar, digamos, militarmente la resistencia de guerrillera de FARC. Nosotros, desde luego, también nos empeñamos a fondo, hicimos todo el esfuerzo, primero por resistir y luego por tratar de revertir la ofensiva del enemigo, de manera que cuando llegamos a La Habana en el 2014, se llega pues en un momento en que realmente unos y otros, el Estado y nosotros, estábamos extenuados después de 12 años de confrontación. Era necesaria, digamos, esa pausa, esa conversación, porque como es apenas natural en las confrontaciones, cuando no se logra, digamos, la victoria militar, lo que queda en el campo de batalla es el reguero de muertos, de heridos, de lesionados, y hay que sea que se logre o no la paz, hay que hacer un alto para recomponerse, de manera que esa es como la circunstancia en que se da ese proceso, y logramos finalmente ponernos de acuerdo, digamos, esos 2 hechos, digamos, lo que era la situación, el balance y la correlación de fuerzas en el año 2000, cuando llegamos al Caguán, y lo que es la situación en el 2012, cuando se inicia la fase secreta de conversaciones en La Habana, pues
ya de por sí marcan, digamos, una diferencia, y eso se va a reflejar en la agenda pactada. Si ustedes hacen una comparación entre la agenda del Caguán y la agenda de La Habana, van a encontrar que de alguna manera esas agendas reflejan la correlación de fuerzas que había. El Estado se había propuesto la derrota de la insurgencia en una fase de 4 años con el Plan Colombia. Eso no se logra, y esa prolongación es la que finalmente va a determinar que llegáramos a la conclusión de que era necesario ya terminar ese conflicto. Senador Lozada, el tema de la operación Jaque también los desgastó a ustedes psicológicamente y digamos que fue también como una parte para decir, bueno, esta vaina toca empezar a llegar a tener diálogos con el Estado para un posible proceso de exmovilización. Bueno, más que la operación Jaque, nosotros siempre habíamos planteado de que ese conflicto no tenía perspectiva de victoria militar, no lo decíamos en esas palabras, pero habíamos planteado sí la solución política como el punto primero de nuestra plataforma bolivariana. Ustedes analizan la plataforma bolivariana que nosotros enarbolábamos en ese momento. El primer punto era la solución política negociada al conflicto social y armado en nuestro país. De manera que para nosotros ese punto de llegada estaba claro desde hacía mucho tiempo. No se habían dado las condiciones. Ahora, el caso, digamos, de la operación Jaque, indudablemente que fue un golpe moral para nosotros muy duro en un contexto. Ese fue quizás el año más difícil para nosotros de toda la confrontación. Ese es el año en que los cogieron con los calzones abajo del año. Cae asesinado Raúl Reyes, a los 8 días Iván Ríos. Ese mismo mes, o tal vez 2, 3 semanas después, fallece el camarada Manuel, y posteriormente va a venir el rescate de Ingrid Betancourt y los norteamericanos. Realmente fueron meses muy duros, muy difíciles, en medio de toda una situación, digamos, de confrontación muy dura, muy álgida, y del desgaste. Ya traíamos en ese momento 6 años, digamos, de lucha sin parar, de manera que sí fueron momentos realmente duros, pero no diría yo que eso fueron determinantes para entrar en el proceso de conversaciones. Como le digo, ya antes teníamos ese tema, digamos, planteado en nuestra plataforma. Pero usted habla del año 2008, pero de alguna manera ustedes sabían que mientras Álvaro Uribe fuera el presidente de Colombia, iba a ser complicado llegar a un diálogo. Sí, pues por supuesto que sabíamos que era muy complejo, muy difícil. Él, luego de que se dieron, digamos, esos hechos de que estamos comentando en el 2008, buscó, de hecho al comienzo se tuvieron contactos con el gobierno de Álvaro Uribe dirigidos a tratar de avanzar en la propuesta del intercambio humanitario que nosotros habíamos planteado. Esos contactos llegaron hasta el punto en que ya prácticamente estaba decidido un primer encuentro de delegados de las FARC en los límites de los departamentos del Quindío y Valle. Estando acordadas las fechas y los lugares, se abortó esa reunión. En ese momento era ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Contradictoriamente, la información que nosotros tenemos es que fue él el que impidió que se diera esa reunión en ese momento siendo ministro, y ya al finalizar el gobierno, nuevamente su segundo mandato, Álvaro Uribe nos plantea y nos manda a proponer un inicio de contactos para iniciar, digamos, un proceso de conversación. En el análisis que hizo en ese momento el secretariado es que ya estando tan próxima la salida de Uribe de la presidencia, pues no tenía ningún sentido, digamos, iniciar conversaciones con un gobierno que iba a finalizar, pero consideramos que era evidente que en el siguiente gobierno indudablemente se iba a dar ese proceso de conversaciones. Perfecto. Bueno, ya abandonemos un poquito todo lo que ha pasado. Señor. Es que hay una pregunta y digamos que uno aprovecha esos espacios. Cuando uno se detiene a leer un poco lo que ha sido, digamos, los escritos o la historia cronológica que han entregado de los acuerdos de La Habana,
aparece un año fundamental, es el año 2015, y hablan de Carlos Antonio Lozada como uno de los negociadores más pragmáticos y que precisamente gracias a su intervención fue que se aceleró el proceso de paz. Yo sí quiero que usted nos cuente un poco de esto, qué fue lo que pasó en ese año 2015 y por qué su intervención fue la que generó esa aceleración. No, yo creo que allí hay en esa aseveración, no refleja, digamos, realmente la realidad. Nosotros éramos una organización que tenía, digamos, una estructura organizativa eh, totalmente, digamos, de mando colectivo. Todas las decisiones que tomábamos, todos los acuerdos a los que lográbamos ir llegando eran producto, digamos, de la aprobación colectiva. Consultábamos todas las decisiones, no solamente a nivel del secretariado, sino también del Estado Mayor. Y en la medida en que fuimos avanzando en el proceso, incluso consultábamos esas reuniones con esas decisiones con los mandos medios y la base guerrillera. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar en varias ocasiones, estando en La Habana, hasta Colombia, a informar a las bases guerrilleras los avances que teníamos, de manera que de pronto allá hay una sobrevaloración del papel que hubiésemos podido tener. Lo que sí generó, digamos, obviamente una aceleración del proceso es el hecho de que en el 2014, en octubre de 2014, llegamos a La Habana, Pastor Alape, mi persona, y luego en el mes de enero, tal vez sí, en el mes de enero de 2015, llega el propio Timo, que era el comandante máximo, y pues claro, al estar ya todos reunidos en La Habana, pues obviamente era más fácil avanzar porque presencialmente podíamos hacer el intercambio día a día y eso facilitaba la toma de decisiones, mientras que cuando estábamos en Colombia, pues las consultas tenían que hacerse por medios radiales, preservando, digamos, todas las condiciones de seguridad en medio de la confrontación que seguía en el país. Entonces, de pronto eso es lo que hace ver como que la llegada de nosotros aceleró la negociación, pero es debido sobre todo a que estando todos en La Habana, pues nos podíamos reunir permanentemente y tomar decisiones. Senador, ustedes para tomar esa decisión final tomaron como ejemplo, por ejemplo, situaciones que pasaron en la desmovilización con el M-19, con el EPL, con un sector del ELN, con el Quintín Lame, bueno, con la corriente de renovación socialista, analizaron, miraron todo lo que estaba pasando alrededor para tomar decisiones que le permitieran consolidar el tema, porque a la altura de hoy estamos hablando de que ustedes tienen 219 combatientes asesinados y a pesar de que ya son 3 años, el número suena descarado, pero el número no es tan alto con respecto a lo que ocurrió en los anteriores procesos de desmovilización, que el primer asesinado fue su comandante máximo, Carlos Pizarro. Sí, obviamente nosotros desde cuando estábamos en medio de la confrontación siempre fuimos, digamos, estudiosos y analizamos en profundidad lo que fueron los acuerdos de paz de la década de los 80. De hecho, nosotros fuimos la primera organización que inició conversaciones en la década de los 80 del siglo pasado con el Estado colombiano, exactamente en el mes de enero de 1983, con un delegado del gobierno de Belisario Betancur, le dimos inicio a lo que fue todo ese proceso de conversaciones que terminaron en el acuerdo de la Uribe. Entonces, desde luego que cuando llegamos a La Habana, traíamos, digamos, lo que fue la experiencia de esos procesos de paz de la década de los 80 y de los 90, pero también toda la experiencia nuestra de las conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur, que continuaron luego en el gobierno de Virgilio Barco, que posteriormente se dieron en el 90 en el gobierno de César Gaviria y también el proceso de conversaciones con el gobierno de Andrés Pastrana, de manera que llevábamos, por decirlo así, en nuestra mochila toda una experiencia acumulada de más de 20 años de conversaciones de paz con los distintos gobiernos. Senador, ya metido en el tema político, ya senador de la República por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es un tema muy complejo para la ciudadanía cuando, bueno, hay un historial político, un historial de guerra, hay un historial de víctimas y a ustedes en el Congreso, los uribistas delante de todos, pues le reclaman todo lo que han hecho, los llaman asesinos, bueno, una serie de situaciones. ¿Ustedes qué piensan en ese momento
precisamente cuando se dan todas estas situaciones frente a las víctimas? Bueno, ahí hay dos aspectos. El primero es que nosotros cuando estábamos en La Habana e iniciamos la discusión del tema de las víctimas, lo hicimos acordando con la delegación del gobierno unas audiencias que permitieron que 60 víctimas del conflicto, víctimas de todos los actores del conflicto, participaran en esas audiencias con sus relatos. Ese fue un momento muy difícil, muy duro, muy dramático, digamos, de la construcción de ese acuerdo, pues porque cuando uno está en medio de la confrontación, en medio, digamos, de lo que significa el enfrentamiento, el ruido de las armas, las detonaciones de las bombas, el fragor, digamos, de la confrontación, no permite detenerse a ver, digamos, las consecuencias de ese conflicto en términos a veces, digamos, de lo que son las víctimas y la pérdida, digamos, de humanidad que se da en medio de la guerra. Cuando nosotros llegamos a La Habana y empezamos a escuchar esos relatos de víctimas de las FARC, de víctimas de los paramilitares, de víctimas de las fuerzas militares, de la policía, de los organismos de inteligencia, hay como una especie, digamos, de shock, que por lo menos así lo viví yo y hemos hablado entre los delegados de FARC y decimos lo vivimos todos. Por fuera del campo de combate, el tener uno la posibilidad de escuchar esos relatos de las víctimas que, repito, estando en la confrontación, de pronto son a veces datos estadísticos, son cifras, esas víctimas cobran cuerpo y alma en esos relatos de las víctimas y obviamente eso produce, digamos, una reflexión muy profunda que de alguna manera está recogido y reflejado allí en los acuerdos, en ese que yo diría, y por eso recibe permanentemente los ataques ese punto del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo hizo demostrando, digamos, su falsedad el presidente Duque el día de ayer, luego de pronunciar un discurso instalando el Congreso, llamando a la unidad nacional. Al día siguiente sale a fustigar a la Jurisdicción Especial para la Paz y a exigirle resultados como si se tratara de una justicia vengativa. Entonces, resulta que no, en ese proceso construimos muy sólidamente ese sistema integral que lo que busca es precisamente dignificar el dolor de las víctimas. Y por eso nosotros hemos estado comprometidos no solamente con asumir y reconocer nuestras responsabilidades en el conflicto, con pedir perdón a las víctimas, sino con dar plenas garantías de no repetición. Y en eso estamos comprometidos, no nos vamos a echar para atrás, digamos, en esos compromisos, más allá de que lo que busquen, entre otras cosas, con los asesinatos y la estigmatización y los montajes, sea precisamente obligarnos a que desistamos del acuerdo de paz. Eso no va a suceder. Nosotros, la dirección del partido, y ha sido ratificada esa decisión por la inmensa mayoría de quienes compusieron las filas de las FARC, vamos a seguir firmes en ese propósito, y por eso entendemos todos estos ataques de los sectores de la extrema derecha representados en ese sector recalcitrante que existe en la bancada parlamentaria del Centro Democrático, que se trata simplemente de una utilización maniquea del dolor de las víctimas para tratar, digamos, de generar odio y rechazo a quienes firmamos la paz. Yo pienso que ya hoy en día, y lo demuestra la elección de Sandra como parte de la directiva del Senado, eso no encuentra eco ni siquiera en el Congreso de la República, donde al comienzo, esta mañana, yo escuchando algunas de esas reacciones de este sector, pensaba que ha recorrido mucha agua debajo del puente, y eso se demuestra en el hecho de que la primera vez que fue alguien de los firmantes del acuerdo de paz, tal vez fue Jesús Santrich, creo recordar, a un evento antes de nosotros hacer parte, digamos, del Congreso, y el rechazo generalizado que recibió en ese recinto fue enorme. Hoy en día que en ese mismo escenario
por una mayoría importante en el Senado de la República, es elegida una exguerrillera firmante de la paz a que haga parte de la directiva, pues tiene una significación y muestra, digamos, el espacio que se ha abierto el acuerdo de paz, el reconocimiento que hemos logrado nosotros por mantenernos firmes y consecuentes en nuestros propósitos, y ese espacio que nosotros ganamos pues es también directamente proporcional al que van perdiendo aquellos sectores y fuerzas que se siguen oponiendo y que necesitan de la existencia del conflicto para poder reelegirse, de manera que hemos entendido y comprendemos que detrás de esas acusaciones lo que hay es un desespero político y una nostalgia de quienes necesitan esa guerra para poderse mantener vigentes en la política. Senador, ¿cómo es el estado actual de las 24 NAR, de las zonas o nuevas áreas de reincorporación, donde hay cerca de 3.000 excombatientes de la guerrilla de las FARC? ¿Cuál es el estado actual? ¿Si se les están garantizando los derechos? ¿Se les está cumpliendo con lo que quedó pactado en el acuerdo? Bueno, en los espacios en este momento hay una situación muy difícil, muy compleja. No es igual en todos, eso hay que señalarlo. Nosotros cuando determinamos y acordamos con la delegación del gobierno la ubicación, eso lo hemos conversado permanentemente con distintos sectores. Esa ubicación inicial la determinamos buscando, como era natural, después de salir de una guerra de más de medio siglo, primó en buena medida la desconfianza frente al Estado. Y por eso muchos de estos sitios fueron seleccionados buscando, digamos, condiciones para que en un momento determinado, si fuera el caso, se rompiera el cese al fuego, esas unidades pudieran tener una posibilidad de repliegue. Ya esa etapa se agotó, hoy en día ese proceso de paz es irreversible, y entonces nos hemos encontrado con distintas situaciones, unas en que el Estado no fue capaz, no tuvo tampoco la voluntad política de ocupar esos territorios que nosotros abandonamos cuando nos integramos, digamos, al proceso de reincorporación socioeconómica y política, y en estos temas políticos, digamos, el vacío no existe, el espacio que no ocupa en este caso el Estado, pues entra a ser ocupado por otras fuerzas ilegales, y eso ha determinado que en algunas zonas como en Ituango, donde recientemente, hace apenas unos días, tuvieron que salir 100 familias de exguerrilleros a reubicarse en otro municipio, también lo que viene sucediendo en Algeciras, donde otro grupo se fueron para Mutatá. Salieron para Mutatá, los de Antioquia, exactamente. En el caso de Algeciras les tocó irse a distintas regiones del país. Tenemos una situación muy complicada en este momento en el Cauca, en dos de los puntos, digamos, donde se adelantan procesos de reincorporación. Igualmente en Nariño, recientemente otro grupo de compañeros tuvo que salir del municipio de La Uribe, en el Meta. Es decir, es una situación bastante compleja. Repito, allí hay dos factores. Por un lado, incapacidad del Estado de ocupar esos espacios, y segundo, falta de voluntad política, y esa falta de voluntad política se expresa también en un hecho estructural del fenómeno del Estado colombiano, y es que este Estado centralista que nosotros conocemos en Bogotá se puede mantener sobre la base de haber otorgado una franquicia, es decir, de haber delegado las funciones del Estado en lo económico, en la justicia, en el control territorial, a bandas mafiosas que coaligadas con las castas políticas se han apropiado, digamos, del Estado en esos territorios. El acuerdo de paz lo que busca precisamente es que el Estado pueda recobrar el control del territorio, que pueda recobrar el uso y la tenencia, digamos, de las armas y de la fuerza del Estado, que sea el único que pueda administrar justicia, pero repito, ese Estado centralizado que conocemos nosotros en Bogotá solamente se puede sostener manteniendo semejante desigualdad social y política que existe en Colombia, y esa antidemocracia, sobre la base de mantener esos poderes mafiosos. Entonces allí nos encontramos nosotros con un problema estructural muy grave, y son esos poderes mafiosos los que asesinan a los exguerrilleros, a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos,
porque allí hay coaligados intereses políticos, pero hay también intereses económicos que tienen que ver con el usufructo del narcotráfico, de la minería, del saqueo de las finanzas públicas, y tiene que ver también, digamos, con garantizar que esos clanes políticos regionales que tienen presencia en el Congreso de la República se puedan mantener y sustenten ese poder económico y político que nos gobierna, de manera que es un problema sumamente complejo, y ahí nos hemos visto nosotros inmersos en todo ese complejo panorama que les pinto para adelantar el proceso de reincorporación. Senador, bueno, esta es una pregunta que ha salido a la luz pública en algún momento. ¿Qué tan cierto es que muchas de las decisiones que se tomaban en Bogotá las hacía las FARC? ¿De decisiones, dice? ¿O Sí. acciones? Decisiones para acciones. Es decir, ¿no me entiende la pregunta? No, pues explíqueme más. Sí. A medida que habían confrontaciones, muchas de las decisiones de toma de municipios, de actividades en diversos sectores, tema, por ejemplo, caso en Nogal, muchas decisiones de esas fuertes no se tomaban en el colectivo grande, sino que se tomaban en Bogotá. ¿Eso es cierto? No, eso no tiene nada que ver con la realidad. Como le digo, nosotros éramos una estructura sumamente jerarquizada, como son todos los ejércitos, y existía, digamos, el Estado Mayor Central, que era el máximo organismo de dirección, en ese entonces integrado por 31 comandantes, pero a su vez existían los estados mayores de los bloques, que gobernaban grupos de frentes, y a su vez esos frentes cada uno tenía su estado mayor, de manera que toda esa escala de mando era la que finalmente tomaba las decisiones, ya fueran de orden táctico, operacional o de conducción, digamos, estratégica, de manera que si algo tuvo de características las FARC es que, entre otras cosas, porque estaba prohibido en los estatutos, rezaba claramente que los comandantes de las FARC no podían permanecer en la ciudad. Algunos que estuvimos años en la ciudad era porque hacíamos parte de la dirección de las estructuras urbanas, pero en los estatutos de las FARC estaba claramente en las normas de comando establecido que los comandantes de las FARC tenían que mantener con sus tropas en el monte, de manera que eso obedece más como a ese tipo de mitos que se van creando, sí. Perfecto, parte de los mitos. El fortalecimiento del proceso de paz es fundamental en este país en el marco de lo que está pasando. Digamos, este gobierno le dio un poquito, en teoría, más a la educación y disminuyó un poquito a la guerra, pero bueno, vienen trabajos fuertes en el Congreso, senador, y ustedes se ven dar la pela, por ejemplo, el tema de la reforma pensional, el tema de nuevos impuestos. ¿Ustedes cuándo van a citar al ministro de Salud para cuestionar él si está haciendo un buen trabajo frente al tema de la pandemia? ¿Usted qué piensa del tema? Bueno, nosotros tuvimos al ministro de Salud en las sesiones anteriores, por lo menos yo creo que unas 4 o 5 veces, tanto en plenaria como en las distintas comisiones. En el caso de la comisión en la que yo pertenezco, que es la comisión primera, creo que lo tuvimos 2 veces, y en plenaria otras 2. Yo lo que puedo decir es esto, mire, en el Congreso quedó claro, por lo menos a las fuerzas de oposición y a los sectores independientes, desde el comienzo, que la política que se había trazado el gobierno nacional para enfrentar la pandemia iba a ser un desastre. Desafortunadamente, en el día de hoy estamos confirmando eso con cifras de muertos. Ya vamos por encima de los 200 muertos diarios. Uno se pone a ver, y otros países con muchos menos recursos, con más limitaciones, para mencionar Cuba, por ejemplo, que es un ejemplo en el tema de la salud, ya están en la fase 3 de recuperación, llevan más de 4 o 5 días sin presentar contagios, hace muchos días no se presentan fallecimientos, y uno dice, ¿cómo es posible que eso lo pueda hacer una isla con un bloqueo, con todas las limitaciones que tiene? Para dar un ejemplo, digo yo, porque aquí se privilegió desde el comienzo los intereses de los bancos, del capital financiero, por encima de la vida. Eso fue evidente cuando el gobierno no quiso transferir recursos de manera inmediata
a los hospitales y a los entes territoriales para que pudieran ampliar su capacidad de atención. Nosotros como bancada FARC propusimos, una vez se inició, digamos, toda esta fase de la emergencia, que el gobierno asumiera el control de todo el sistema de salud, no solamente, digamos, se limitara a destinar recursos. Esto no se atendió, y lo que hizo el gobierno fue entregarle los recursos a la CPS, es decir, a los bancos, y esos recursos se quedaron allí. El día de ayer escuchaba yo a un dirigente del sector de la salud, a un médico que decía, mire, nosotros lo que estamos llamando es a que se vuelva a una cuarentena general, porque no es solamente el tema de la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, es también el ritmo de trabajo que tienen los médicos, las enfermeras, los paramédicos, el personal administrativo de los hospitales. En el marco de una emergencia, esto va a colapsar y vamos hacia allá desafortunadamente. Entonces, hay realmente un cuestionamiento muy, muy grave frente a las medidas que adoptó el gobierno nacional. Entramos en una cuarentena y al mes ya el gobierno decidió levantarla porque viene sufriendo presiones, digamos, de los gremios económicos, y entonces se puso ese dilema entre la vida y los negocios, y obviamente representando intereses, digamos, gremiales, que es lo que hace este gobierno, pues se dio a esas presiones y se levantó la cuarentena de manera prematura, en medio de esta emergencia, cediendo también a presiones de esos intereses. Se autorizó esa jornada del día sin IVA, que disparó, digamos, los contagios. Es decir, estamos sufriendo las consecuencias de la improvisación y del privilegiar el interés económico por encima de la salud y de la vida de los colombianos. Don Johan, lo veo como preocupado. Senador, ¿usted habla? Es que en este tema de salud, en realidad la preocupación es generalizada, porque es, sin duda alguna, no solo el tema del momento, sino además la afectación del momento. Y así como estábamos hablando hace algún momento de las nuevas áreas de reincorporación de las NAR, pues también ese problema de desplazamiento que están viviendo ustedes desde sus militantes y excombatientes, senador, lo está viendo mucha gente en otras regiones, porque la plata no está llegando, porque en realidad no hay con qué comer, en realidad no hay medios tecnológicos para que los chicos se eduquen, por ejemplo, y todo este tipo de situaciones se está globalizando en una Colombia que está sufriendo cada vez más estos coletazos de la pandemia. Johan, hay que reconocer algo que está haciendo muy, digamos, un espectacular trabajo los excombatientes, y son esos ejercicios de trabajo, que están realizando al interior de sus ETR, ¿es que se llama? ETCRs. ETCR, perfecto. Entonces tenemos la cerveza La Roja en Iconoso, Tolima, que viene haciendo un trabajo muy bonito, que está avanzando y que sus ventas han alcanzado ya a proyectarse. Están la Confecciones La Montaña, que está haciendo morrales, ropa. Bueno, está un tema muy espectacular si no estoy mal, es por los lados del Putumayo, del tema de rafting. Ellos conocen muy bien todos esos sectores y en su momento se convirtieron en grandes líderes en temas de turismo. O sea, ese tipo de cosas son las que la ciudadanía, el colombiano, debemos empezar a apoyar para fortalecer y que esta gente no se devuelva. En estos días están haciendo tapabocas también para esta época. Ah, obvio, están sí, trabajando. Digamos que tal vez una de las facetas que menos se conocía de las FARC era la vocación, digamos, de trabajo de la gente nuestra. Por lo general, cuando se habla de la guerra, pues obviamente la atención se centra en los tiros, en las explosiones, en el combate, obviamente en las víctimas, pero no se conoce que detrás, digamos, de la actividad de la guerra hay una permanente actividad de trabajo. En el caso nuestro, que fuimos una guerrilla eminentemente campesina, siempre tuvimos esa vocación de trabajo agropecuario, pero el hecho de ser una guerrilla móvil, pues también obviamente nos obligaba a que todo el tiempo estuviéramos construyendo, por ejemplo.
llegábamos y había que estar haciendo campamentos, había que estar adecuando mínimamente unas condiciones para vivir en medio de la selva, de manera que para nosotros el trabajo es el estado natural. Senador, Manera, ¿ustedes hicieron más carreteras que el Estado? en algunas regiones, indudablemente, en algunas regiones nosotros ¿Hicieron más puntos de apoyo en salud que el Estado? estuvimos también, obviamente, uno de los grandes avances que tuvimos fue la atención en salud, porque así nos obligaba la guerra y obviamente eso nos permitió también llevarlo a las comunidades. Teníamos unidades permanentes de atención odontológica y médica en las regiones para los habitantes, para las comunidades. Construimos carreteras, ayudamos a construir escuelas, de manera que eso, entre otras cosas, es lo que explica que hubiésemos podido perdurar, porque sin el apoyo que nos brindaba la población, siempre se dice, no, es que la gente los apoyaba porque estaban obligados, desconociendo, entre otras cosas, que nosotros éramos unas guerrillas locales de alguna manera, es decir, el 60, 70, qué sé yo, por ciento de los integrantes de una guerrilla en una región eran oriundos de esa zona. Luego, de alguna manera, también eran una guerrilla muy familiares, digamos, unos núcleos, es muy normal que en la guerrilla usted encontraba que había muchos lazos familiares. Entonces, todo eso son facetas que se desconocen del conflicto y que, repito, hoy en día en el proceso de reincorporación vamos a encontrar que están sufriendo, digamos, ese proceso de adaptación y que empiezan a tener resultados en todo esto que ustedes mencionaban, las iniciativas y los proyectos productivos que con su propio esfuerzo vienen adelantando los combatientes. El propio tema ahorita importante era la estigmatización que se ha generado en torno a la incursión de ustedes en temas políticos, pero también en la reincorporación a esa actividad socioeconómica y política, y es que últimamente en el país, siempre que se presenta cualquier tipo de problemas de orden público, muchos de estos casos se atribuyen a disidencias de las FARC. ¿Qué tan reales son esas disidencias de las FARC hoy en Colombia? En realidad, muchas de las personas que firmaron el acuerdo han declinado y han regresado a las armas. No, el porcentaje sigue siendo mínimo, afortunadamente. Yo no tengo el porcentaje exacto, pero yo puedo asegurarles que no va más allá del 5% de quienes firmaron el acuerdo. De manera que estamos, digamos, incluso por debajo del promedio de lo que ha sido históricamente en los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Yo les mencionaba hace un momento la particularidad y la característica del Estado colombiano en el sentido de que ha delegado, ha entregado en franquicia los territorios a una serie de grupos armados ilegales. Y hoy en día, así como mucha gente hacía acciones a nombre de las FARC, porque aquí se utilizó la sigla de las FARC para cometer, digamos, también muchas acciones por fuera de la ley, incluso por parte de la fuerza pública, y se presentaban como acciones de las FARC. Hoy en día las disidencias de las FARC vienen siendo también como una marca que se viene utilizando por distintos actores para cometer todo tipo de delitos. En la última sesión que tuvimos en la legislatura anterior de la Comisión de Paz, conocimos unas denuncias de las comunidades del municipio de Argelia, donde muestran y señalan claramente que las fuerzas militares que operan allí, las unidades militares del Estado que están operando en el departamento del Cauca y específicamente en el municipio de Argelia, lo están haciendo prácticamente en connivencia con grupos que se presentan como disidencias. Y estas comunidades aseguran que lo que ellos han visto es que nadie de los que están allí y aparecen como disidencias hace parte de las estructuras anteriores de las FARC, que se trata de gente nueva, de gente que ha llegado de otras regiones del país y que están operando con total libertad y ante los ojos de la fuerza pública, de manera que nosotros ya lo hemos señalado y lo hemos denunciado públicamente, lo informamos en una reunión a la comisión a la misión de las Naciones Unidas, de verificación de Naciones Unidas. Nos llama mucho la atención esta denuncia porque está confirmando que hay sectores, yo no digo que sea algo generalizado, pero que hay sectores de la fuerza pública
que vienen utilizando esa fachada de las disidencias para seguir adelante con esa política de grupos paramilitares y perseguir tanto a quienes estamos en el proceso de reincorporación como a los líderes sociales. Claro que sí. Senador, ¿por qué está fracturado el partido FARC? Ya Fabián Ramírez se fue, ustedes tienen un grupo, digamos, fuerte políticamente, y a Timo le han dado duro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que pasó es que dejamos de ser un ejército y nos convertimos en un partido político. Entonces, claro, en una guerrilla, en un ejército, la disciplina y las jerarquías y las órdenes se dan y se cumplen, porque esa es lo propio de la vida militar. La mejor prueba de que hoy en día somos ya un partido es precisamente que se puede disentir, que se puede discutir, que cualquiera puede decir, yo voy hasta aquí y no voy más y se retira del partido, de manera que si algo muestra que realmente estamos en ese proceso de transformación, es la existencia, digamos, de ese debate al interior del partido, y sencillamente quien no se sienta cómodo con la dirección, con la política de la dirección, pues se puede ir, pero también quien no acoja los compromisos que están contemplados en los estatutos, pues tiene que someterse a las decisiones de las instancias que todos aprobamos en el Congreso Constitutivo del partido, que es lo que sucedió recientemente, digamos, en el caso que expulsaron a varios. No son expulsados, se habla del retiro, entre otras cosas, una medida que todavía no está en firme, porque el primer procedimiento que se debe agotar es notificar esa decisión a los afectados. Por alguna razón, alguien de la dirección filtró esa decisión que estaba apenas en proceso de trámite, pero más allá de eso fue una decisión que ya fue ratificada por la Dirección Nacional, en este caso por el Consejo Político Nacional, pues porque tomaron quienes son sancionados con esa decisión, la decisión, digamos, de separarse del partido con su conducta, que, repito, es violatoria de los estatutos que rigen la vida interna del partido hoy en día. Senador, como tú lo expusaste hace algún momento, ustedes ya son un partido político y ya piensan de esa manera también, han ido cambiando ese chip, pues imagino que ya van a estar pensando en el próximo proceso electoral que estará arrancando en realidad dentro de un año, porque será precisamente previo a las elecciones de Senado y Cámara y posteriormente a las elecciones presidenciales. ¿Va a volver las FARC a tener un candidato a la presidencia de la República? ¿Qué piensan hoy en día al respecto? Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar la Asamblea Nacional. Nosotros teníamos la Asamblea citada para el mes de abril. Desafortunadamente, todo este tema de la pandemia y la cuarentena nos obligó a aplazarla. La decisión es no realizarla mientras no se pueda hacer presencialmente, pero desde luego que ya estamos nosotros también realizando las primeras reuniones, digamos, y de intercambios de cara a preparar lo que debe ser nuestra estrategia para el proceso electoral del año que viene. Como anécdota les cuento esto: estaba a punto de comenzar a sentarme a redactar un documento que tengo como encargo junto con Pablo Catatumbo para presentarlo precisamente a la dirección, donde adelantemos algunas líneas de lo que debe ser, digamos, nuestra participación en el proceso electoral del año 2022, cuando recordé que tenía este compromiso con ustedes y me conecté inmediatamente, de manera que estamos ya también en la FARC iniciando ese proceso de intercambio acerca de lo que debe ser. Hemos estado reuniéndonos con voceros de otros partidos, de integrantes de las bancadas de otros partidos de oposición, pues porque obviamente esa estrategia tenemos que hacerla en la perspectiva de que ojalá lográramos una convergencia de fuerzas que permitiera un candidato de todos los sectores pro paz, por llamarlos de esa forma, en un abanico muy amplio de sectores, que dijéramos de lo que se denomina aquí hoy en día el centro hacia la izquierda, porque de lo que sí estamos nosotros convencidos es que en el 2022 no puede volver a quedar el gobierno en manos de los sectores guerreristas, porque nos veríamos abocados a otros 4 años que serían una verdadera tragedia para nuestro pueblo. Una pregunta así, me imagino que saldría del común en algún momento. ¿Se le mediría en las FARC apoyar a Petro?
Bueno, él es un fuerte candidato, digamos, en la izquierda. Yo diría que hablando ya de la izquierda, no del centro, ¿cierto? Indudablemente, pues es la persona, digamos, de mayor relevancia en este momento. Es indudable. Ese resultado en la segunda vuelta lo coloca, digamos, indiscutiblemente en una posición, digamos, adelantada en esa justa electoral. Y repito, para nosotros indudablemente el punto de partida para esa convergencia es el respaldo y el compromiso con el acuerdo de paz, y hemos visto, digamos, en el desarrollo del debate en el Congreso de la República que afortunadamente hay en este momento, digamos, distintos sectores que estarían dispuestos a avanzar en esa perspectiva de una convergencia, de manera que estamos dispuestos a hablar con todos los sectores que incluyan dentro de sus propósitos de gobierno la implementación del acuerdo de paz como el punto de entrada a un proceso de transformaciones muy amplias en nuestro país. Y pues, le voy a dar otro nombre jugando a lo mismo que la apuesta al PSUV. Obviamente hoy no es presidente porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pero no alcanzaría, no alcanzaría. Hoy no es candidata y no lo puede ser porque va a estar frente a Bogotá, pero si lo fuera, sería, digamos, una persona que podría ir con el respaldo de las FARC. Bueno, repito que nosotros estamos abiertos a considerar todos los nombres, teniendo como punto eje, digamos, el compromiso de implementar el acuerdo de paz. No podemos nosotros en este momento decir, bueno, es con fulano, es con sutano. Nosotros creemos que debe haber un mecanismo de consulta muy amplio que logre esa convergencia. El llamado que nosotros hacemos reiteradamente es a la unidad, a esa convergencia, a deponer, digamos, las diferencias que son apenas naturales, pero que privilegiemos para el 2022 el recuperar, digamos, el poder para los sectores que estamos comprometidos con la paz. Y a partir de ahí, bueno, seguir administrando las diferencias que se puedan tener, pero comprometernos como convergencia en ese propósito supremo que debe ser la paz completa e integral para Colombia. Pues claro que sí, senador, muchas gracias. Esperamos puedan trabajar fuertemente en el tema de la recuperación de la economía, la recuperación de la sociedad, la recuperación de la gente socialmente por el tema del COVID. Bueno, son tareas, senador, que les quedan bastante complicadas y esperemos también que nos recuperemos emocionalmente porque esta pandemia está volviendo loco al país. Senador, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias, Johan, Héctor. Realmente es muy grato para nosotros poder tener este diálogo así totalmente distensionado, porque es la posibilidad que tenemos de acercarnos, digamos, a muchos sectores a los cuales en el día a día a veces no se nos posibilita, y mucho más en estas condiciones de la cuarentena. De manera que agradecerle la invitación, reiterar nuestro compromiso con los intereses de los sectores populares, con la gente del común, y en esa pelea por la paz, pues también estamos, digamos, buscando además ampliar la voz y llevar, digamos, el sentir y las aspiraciones de la gente del común hasta el Congreso de la República. Muchísimas gracias. Claro que sí, senador. Bueno, hay algo claro, y es que usted puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede estar de acuerdo o desacuerdo con el proceso de paz, pero algo que tenemos que tener claro es que hoy las FARC ya hacen parte del escenario político del país y se tienen que respetar como tal. De la dinámica política de Colombia, y los tenemos que ver es como parte de ese proceso social de reincorporación. Senador, que Marx, Engels y Lenin lo bendigan. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muy bien.